Ya estamos aquí. Dios te bendiga muchísimo. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es el fruto del Espíritu. Y yo espero que sea una clase que pueda ayudarnos. Una clase relativamente, pienso yo que una clase relativamente sencilla, pero pienso que también es una clase bien importante, máxime en la época que estamos viviendo. Son épocas en que esto se hace más necesario. Y quedan un segundito en lo que puedo buscar la presentación aquí, la puedo compartir para que todos podamos ser partícipes de lo que vamos a estar haciendo. Amén. El fruto del Espíritu, básicamente, esto se fundamenta principalmente en un versículo que encontramos, o un pasaje que encontramos en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 25. Ya mismo vamos a ir en detalle con esos versículos, pero permíteme, a manera de introducción, quiero comenzar haciendo unas 4 preguntas que están relacionadas entre sí, realmente estas 4 preguntas. Y la primera es, ¿la vida cristiana es el resultado de nuestro esfuerzo? Segunda pregunta que quisiera hacernos. ¿Depende única y exclusivamente de un acto divino? Tercera pregunta. ¿Puedo hacer algo para ser más espiritual? Y la cuarta pregunta que quisiera dejar en nuestra mente. ¿Cómo puedo lograr que se manifieste en mí el poder de Dios? Si tú te fijas, estas son 4 preguntas que son 4 preguntas bastante sencillas, pero yo creo que son 4 preguntas básicas en la vida de cada uno de nosotros como creyentes y que en algún momento nos las tenemos que haber hecho. Por lo menos yo he hablado con muchísimos hermanos a través de ya los más de 40 años como cristiano, ¿verdad? Y estando de alguna u otra manera liderando, y personas que se acercan a hacer preguntas. Y durante toda esta ya más de 4 décadas, de una u otra manera, enunciada de una forma un poco distinta o diferente, pero estas 4 preguntas han estado presentes y están presentes de una forma muy honesta, están presentes de una forma con un deseo de uno poder contestarla para ver cuál es el camino que debemos seguir para poder acercarnos al Señor y poder tener una relación con Dios más personal, más profunda, más cercana que la que tenemos. Así que estos son simplemente algunas de las preguntas que nos debemos hacer al considerar el tema que estamos tratando hoy. Y como manera de introducción vamos a establecer un principio que es que la Escritura nos enseña que la vida cristiana es una combinación de esfuerzo y fruto. Eso no solo lo vamos a encontrar en la Biblia. Hay personas que pueden decir, no, todo es más que fruto, y van a usar unos versículos que demuestran que todo es más que fruto. Hay otros que pueden hablar del esfuerzo que cada uno de nosotros debemos utilizar, y van a utilizar unos versículos que demuestran ciertamente que tenemos que hacer un esfuerzo. Pero la realidad es que cuando vemos entonces la Biblia como un todo, nosotros vamos a encontrar que sin que sea algo que está antagónico o que uno viene y sustituye al otro y se contradicen, sino se complementan. La Biblia nos enseña que la vida cristiana es el resultado, es una combinación perfecta, es una combinación armoniosa entre esfuerzo y fruto. Es una combinación así, y podemos decir que ese esfuerzo desde la perspectiva de que nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba. Y la Biblia dice que nosotros debemos buscarlas. Dice que nosotros debemos acercarnos al Señor. Y la responsabilidad de acercarse al Señor es uno. Y para acercarme al Señor tiene que haber movimiento. Y por definición, movimiento requiere esfuerzo. Dice que debemos procurar vivir una vida de oración. Y para yo vivir una vida de oración, yo tengo que apartar tiempo. Yo tengo que concentrarme. Muchas veces tengo que poner el reloj a una hora más temprana de la que acostumbro normalmente levantarme, y eso requiere un esfuerzo. Y tenemos que aprender a confiar en Dios y proclamar o declarar su palabra para con nosotros. Y créeme, estar tranquilo, estar, como dirían en Costa Rica, estar queditos,
estar sin movernos, estar esperando. Eso requiere un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo uno estar sin hacer nada cuando uno sabe que hay situaciones y uno quisiera hacer algo y uno está recibiendo una palabra de Dios en el corazón que le dice, estate quieto, no hagas nada. Y eso requiere un gran esfuerzo. Fruto, es fruto porque después de todo después de todo, nuestro esfuerzo es vano, es inútil sin la vida del Espíritu Santo obrando en nosotros. La verdad es que lo único que agrada al Señor, lo único que agrada a Dios, lo único que complace el corazón de Dios, es aquello que Él hace en nosotros y a través de nosotros por Cristo. Por eso el escritor en un momento determinado dice que es Cristo haciendo en nosotros la voluntad de Dios. ¡Wow! Ese es el escritor de Hebreos. Cristo haciendo en nosotros la voluntad de Dios. Y eso es extraordinario. Y de esto se trata el estudio que vamos a tener hoy durante los próximos 45 minutos más o menos, donde vamos a tratar de ver esa armonía entre esfuerzo y fruto en una forma divina. No hay otra palabra que pueda encontrar, porque en una forma humana esto es imposible. En una forma humana nosotros lo podemos pelear. En una forma humana nosotros lo ponemos en conflicto. En una forma humana nosotros lo ponemos antagónico. Tenemos que separarlo. Pero con una mentalidad celestial y con una mentalidad de eternidad, nosotros vemos como ambos no están peleando, sino como ambos realmente vienen y se encuentran, y lo que hace que se complementan. Hay un versículo cuando hablamos de esfuerzo que es interesantísimo, y es que la Biblia nos enseña que nosotros debemos esforzarnos en la gracia. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1, el apóstol Pablo nos da la siguiente exhortación, le da la siguiente exhortación a Timoteo. Recordemos, 2 Timoteo es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Se dice, según la historia, que esta carta Pablo la escribió apenas unos meses antes de él morir, unos meses antes, y esto es unas instrucciones que le está dando a su hijo espiritual, Timoteo, y le está dando instrucciones acerca de cómo tiene que seguir trabajando en la iglesia y de cómo debe comportarse en la iglesia. Y es interesante que dentro de todas esas instrucciones tenemos entonces, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, donde Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, haz fuerza en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo que debe esforzarse, pero es interesante porque su esfuerzo no es un esfuerzo sin dirección. No es simplemente, Timoteo, tienes que esforzarte, tienes que meter mano con la situación. No. Pablo está claro en que solamente hay un esfuerzo que es válido y que solamente hay un esfuerzo que tiene algún tipo de utilidad cuando estamos hablando del reino. Y es el esfuerzo que yo hago en la gracia. Y por eso el apóstol Pablo dirige el esfuerzo que Timoteo va a estar haciendo. Porque si ese esfuerzo no es dirigido, entonces es un esfuerzo perdido. ¿Me expliqué? Si el esfuerzo que hacemos no es dirigido, y en este caso dirigido en la gracia, es un esfuerzo perdido. Así que no es simplemente un esfuerzo en lograr o alcanzar objetivos mediante métodos humanos o carnales, sino que está implícito en la exhortación de Pablo que la única manera que nuestro esfuerzo tiene significado en el Señor es cuando nos esforzamos en la gracia. Y ese es el tema del versículo. Mira, esforzarnos en la gracia es sinónimo de mantenernos creyendo que Dios es poderoso para hacer en nosotros lo que Él ha prometido. Eso es esforzarme en la gracia. Cuando yo, en lo que es gracia, sigo haciendo fuerza. Cuando comparamos distintas traducciones, tanto
en inglés como en español, yo creo haber leído más de fácil, sin temor a equivocarme y por no exagerar, más de 20 distintas traducciones, tanto al unir las traducciones que leí en inglés y las traducciones que leí en español. Básicamente la idea es saca fuerzas de la gracia. Saca fuerza de la gracia. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Nosotros necesitamos energía, pero ¿de dónde va a sacar mi energía? Las energías las voy a conectar cuando me conecto a la gracia. Yo conectarme en la gracia me permite a mí extraer de la gracia la energía, la fuerza que yo necesito para poder vivir y para poder seguir caminando en las cosas que Dios quiere para ti y para mí. Así que saca fuerza de la gracia. La palabra que se traduce por esfuérzate en el versículo que estamos estudiando de segunda de Timoteo, esa palabra que se traduce por esfuérzate es endunamo y significa literalmente hacerse fuerte. Entonces, si fuéramos entonces a hacer una traducción bastante literal, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, hazte fuerte de la gracia. Que la gracia te haga fuerte. Es la idea expresado que Pablo no es que nos esforzamos para alcanzar gracia, sino que nos esforzamos porque estamos en la gracia. Amén. Porque estoy en la gracia, entonces de la gracia puedo sacar energía, de la gracia puedo sacar fuerza, de la gracia puedo sacar ánimo, de la gracia puedo sacar todo aquello que yo necesito para servir al Señor. Y cuando lo saco de la gracia, en última instancia es por gracia, porque no lo estoy sacando de otro lugar, lo estoy sacando de ese favor inmerecido de Dios sobre mi vida. Para lograr alcanzar lo que Dios nos ha prometido, tenemos que estar primero en la gracia y luego esforzarnos. La Biblia dice que esto es no por obra, para que nadie se gloríe. Y como no es por obra para que nadie se gloríe, aún el esfuerzo que yo voy a hacer es un esfuerzo que se fundamenta en que vivo en gracia. Yo le doy gracias al Señor por su gracia, porque es su gracia la que nos sostiene, es su gracia la que nos lleva, es su gracia la que nos conduce, es su gracia la que nos guía, es su gracia la que nos alimenta, es su gracia la que puede estar con nosotros. Así que sí hay un esfuerzo, pero es un esfuerzo en la gracia. Mira, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 3, Pablo nos dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Dicho sea de paso, esta palabra que se traduce aquí por esforzado es la misma palabra que se está utilizando en segunda de Timoteo. Es la misma cuando Pablo está allá hablándole a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Cuando aquí entonces le está diciendo a la iglesia de Corintios que deben esforzarse, es la misma. Y el Pablo da 4 instrucciones específicas que terminan en esforzarse. Lo que quiero que veamos es cómo para esforzarme tengo que pasar por un proceso. La primera es velar. Velar es estar buscando la voluntad y la presencia de Dios para nuestra vida. Cuando la Biblia habla de velar, lo que nos está implicando velar es una actitud proactiva en la Biblia, es una actitud proactiva de estar buscando la voluntad de Dios. Segundo, estar firme en la fe es mantenernos en una actitud de batalla, preservando el terreno obtenido. Eso es lo que cuando la Biblia nos habla acerca de estar firme en la fe, es ese mantenerme en esa actitud de batalla. Estoy firme en la fe, estoy firme en lo que creo. O sea, ya hay un terreno que yo obtuve con mi fe. Ya hay un terreno que yo alcancé con mi fe. Ahora, ¿qué me está diciendo la Biblia? Mantente firme en ese terreno, no ceda, no eches para atrás, no permita que el enemigo te empuje y pierdas terreno. No. Mantente firme en la fe que has alcanzado. Y eso es algo que es una palabra de Dios para ti y para mí. Yo primero veo, primero estoy mirando cuál es la voluntad de Dios, primero estoy pendiente de la presencia del Señor. Segundo, no voy a ceder el terreno.
el terreno que en fe yo he alcanzado. Es un terreno para en fe mantenerlo. ¿Y cómo lo mantengo? En fe, estando firme, manteniéndome firme. Lo próximo que dice entonces el apóstol Pablo, portaos varonilmente. Pablo se refiere a comportarse de una manera madura. Spyros, que es un estudioso de griego, hebreo, y es uno de los comentaristas que nosotros utilizamos muchísimos acá en Comunidad Cristiana en Arecibo. Spyros es extraordinario. Él nos indica que la palabra griega utilizada, andrizo, implica conducirse uno mismo con sabiduría y coraje, en oposición a comportarse como un niño. Eso dice Spyros. Esa palabra, la palabra que se está utilizando, esa palabra implica conducirse uno mismo con sabiduría y coraje. O sea que cuando Pablo dice portaos varonilmente, te está diciendo compórtate con sabiduría, compórtate con coraje, no te comporte como un niño. Eso es lo que está diciendo. La exhortación de Pablo es que nos conduzcamos como creyentes maduros en el Señor. Como creyentes maduros en el Señor. Entonces, recuérdate, venimos con velar. Amén. Que es lo primero. Decía, velar. Lo segundo, estar firme. Ahora nos añade, pues, portado varonilmente. Compórtate como un creyente maduro, compórtate con sabiduría y coraje, no como un niño. Y entonces Pablo le añade, esforzado. Vemos que esta es las últimas de las instrucciones. Nuestro esfuerzo no puede estar alejado de la realidad que tiene que darse en el ámbito de la gracia del Señor. Yo me puedo esforzar porque estoy velando. Me puedo esforzar porque he mantenido mi fe. Me puedo esforzar porque estoy viviendo como una persona con sabiduría, con coraje, no como un niño. Y entonces puedo esforzarme en la gracia. Amén. Así que, por un lado, para dejar bien establecido, la vida cristiana sí es resultado de un esfuerzo, pero no es un resultado de un esfuerzo humano. No es el resultado de cualquier esfuerzo. Es el resultado del esfuerzo de alguien que ya vive en la gracia, que ya fui salvo por gracia, y una vez vivo en la gracia. En la gracia yo me conecto a ella y de la gracia puedo sacar energía, puedo sacar fuerza para todas las cosas que yo necesito hacer en mi vida cristiana. Yo puedo acercarme al Señor porque saco fuerza de la gracia. Yo puedo vencer el pecado porque saco fuerza de la gracia. Yo puedo reprender al maligno porque saco energía de la gracia. Yo voy a esforzarme en la gracia. Yo puedo vencer mis situaciones y mis circunstancias y puedo vivir con gozo aún en medio de la adversidad porque saco energía, fuerza de la gracia. Por eso es que tantas veces personas no creyentes no nos entienden y nos preguntan cómo es posible que en medio de la adversidad nosotros podamos estar contentos. ¿Cómo es posible que en medio de la adversidad nosotros podamos vivir en una forma distinta, diferente? Y la contestación es la única manera en que es posible vivir de una forma distinta en medio de la adversidad es porque hay gracia y yo saco fuerza de la gracia. Amén. Habiendo mencionado eso, entonces vamos a la segunda parte, que es la parte que es un poco más larga, por así decirlo, y es hablar acerca del fruto del Espíritu. Hasta el momento hemos hablado sobre el esfuerzo que cada creyente debe hacer para vivir una vida abundante. Es nuestro deseo hablar sobre el fruto que se manifestará en nosotros al vivir en ese esfuerzo. O sea, cuando yo me esfuerzo en la gracia, hay un fruto que no depende de mí, no depende de mi esfuerzo, pero se fundamenta en que yo me estoy esforzando en la gracia. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. Ese pasaje que nosotros vamos a utilizar como centro de nuestro estudio. Y si bien es cierto que el pasaje nos habla no exclusivamente del tema del fruto, sino que se hace mención de las obras de la carne, lo cual comentaremos brevemente, nuestro énfasis va a ser hablar acerca del fruto del Espíritu. Pero leamos un momento con calma. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25. Y dice,
Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es una instrucción. Es una instrucción que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia de Éfeso. Es una instrucción. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Pero si sois guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Esto es una declaración. Nosotros vivimos en gracia, no bajo ley. Hay creyentes que no sé por qué quieren vivir bajo la ley, pero la Biblia nos llama a nosotros a vivir bajo la gracia, y cuando vivo, bajo la gracia, con la guianza del Espíritu, no estoy bajo la ley. Versículo 19, 20 y 21 son una unidad. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y entonces el apóstol Pablo va a enumerar un sinnúmero de obras de la carne. Hay algunos estudiosos que tratan de mencionar que estas son todas las obras de la carne. Otros estudiosos, como pienso yo, creemos que el apóstol Pablo está haciendo un ejemplo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en otros versículos nosotros vemos que se mencionan cosas, en otros pasajes de la Escritura se mencionan cosas que aquí no necesariamente están. Pero indistintamente de eso, pero manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta. Desde esta perspectiva es que yo soy de los que piensa que el listado no está finalizado, porque precisamente al final, la última expresión, Pablo deja ese listado abierto. No así cuando hablemos ahora del fruto del Espíritu. Pablo no deja el listado abierto. Me estoy explicando. Así que Pablo dice, hay unas obras que son obras de la carne. Y Pablo da un listado y al final termina, y cosas semejantes. Cuando dice semejante se refiere de la misma naturaleza. Versículo 22. Más el fruto del Espíritu es interesante, porque cuando lees el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, hay un listado, pero cuando habla en el versículo 22, dice, más el fruto del Espíritu es. Esa palabra ya es un equivalente y va a definir en una forma específica el fruto del Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y entonces cierra el listado y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley contra estas cosas? Porque, como dijo anteriormente en el versículo 18, los que somos guiados por el Espíritu no estamos bajo ley. Así que si está en nosotros manifestándose el fruto del Espíritu, contra tales cosas no hay ley. Sigue siendo el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La lista que nosotros encontramos en el versículo 19, 20, 21. Ahora Pablo nos está diciendo aquí en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a tratar de ir poco a poco yendo sobre lo que el apóstol Pablo está mencionando aquí, tratar de explicarlo en una forma lo más clara que podamos. Pablo exhorta a los hermanos y es como comienza a andar en el Espíritu. Esa es la exhortación básica del apóstol Pablo. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. La razón es muy sencilla. Pablo dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu
Por tal cosa, si estamos satisfaciendo los deseos de la carne, vamos a afectar nuestra vida en el espíritu. O sea, es, no podemos andar en el espíritu a la vez que estamos satisfaciendo los deseos de la carne. Es imposible. Tú no puedes volar mientras estás debajo del agua. Debajo del agua tú puedes nadar, bucear, pero para volar tienes que surcar los aires. Es imposible andar en el espíritu mientras vivo satisfaciendo los deseos de la carne. Y entonces el apóstol Pablo hace esa confrontación de lo que es andar en el espíritu y satisfacer los deseos de la carne. En otras palabras, si deseamos vivir una vida abundante en el espíritu, no podemos vivir satisfaciendo los deseos de la carne, lo que acabamos de decir. Y es interesante notar el énfasis de Pablo en esta área hasta el punto de indicar que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Se oponen entre sí. No es simple sencillamente que uno está por un lado y el otro está cerquita. No, es que se oponen. Desde esa perspectiva, si yo quiero vivir una vida espiritual, yo necesito entender como principio que la carne es mi enemigo. Se opone a que yo viva una vida espiritual. Cuando vivimos tratando de satisfacer la carne y al espíritu, vivimos en un gran conflicto en que terminamos haciendo lo que no queremos porque es imposible. No podemos. Hay personas que tratan de satisfacer ambos y lo que están viviendo continuamente es un conflicto. No pueden vivir realmente amando al Señor y satisfaciendo los deseos de la carne. Amén. Pablo, luego que le dice a los hermanos acerca de que debemos andar en el espíritu, no satisfacer los deseos de la carne, nos dicen que hay unas obras de la carne y que estas son, la palabra que utiliza es manifiesta. Y hace mención de varias de estas obras y al finalizar la misma Pablo indica que la lista está inconclusa ya que se puede añadir cualquier cosa semejante a esta. Pablo continúa diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Inmediatamente contrasta con la obra de la carne, con lo que es el fruto del Espíritu. Y Pablo dice, más el fruto del Espíritu es de la manera en que está expresado, es evidente que Pablo está enfatizando la diferencia entre lo que es el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Por un lado, las obras de la carne y por otro lado, está hablando del fruto del Espíritu como dos cosas totalmente distintas, como dos cosas totalmente diferentes. ¿Ven? Es decir, que antes de evaluar todos los componentes del fruto del Espíritu, deseamos indicar que mientras se habla de las obras de la carne, se nos dice que es el fruto del Espíritu. Aquí vemos unas verdades bien básicas. Primero, obras está en plural, mientras que fruto está en singular. Lo segundo que vemos es que la palabra obra implica el resultado de mi trabajo, mientras que la palabra fruto es el resultado normal que debe pasar por causa de mi naturaleza, en este caso mi naturaleza cristiana. Como diría el apóstol Pedro, nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Y como participante de la naturaleza divina, debe haber en mi vida un fruto que es el resultado normal, el resultado natural de yo ser participante de esa naturaleza. Así que algo que consideramos también importante mencionar es que el fruto del Espíritu es el resultado de la vida de Dios en nosotros. Hemos hablado sobre la necesidad de vivir en Cristo. Fuera de Él no podemos hacer nada. Y por eso es que es fruto, porque es el resultado de la vida de Dios, Dios mismo. Cuando Él mandó el Paracleto a que habitara en nosotros, nos dotó con el Paracleto de las capacidades espirituales para manifestar el fruto. El fruto de la manera en que
Dios nos ayuda y capacita para manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener el carácter de Dios. Ese es el carácter que tú y yo necesitamos. El carácter de Jesús debe estar en nosotros. La Biblia dice que Dios está formando en nosotros la imagen de Jesús. Cómo Dios forma en nosotros la imagen de Jesús en una forma práctica mediante el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la forma en que Dios está formando en nosotros la imagen de Jesús. Recordemos que Él, Cristo, Jesús, es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. La vida del Espíritu fluye a nosotros, de la vid, fluye la vida al pámpano, fluye a nosotros, generando de esta manera lo que nosotros llamamos el fruto del Espíritu. Nosotros manifestamos el fruto porque estamos conectados a la vid. Mientras yo estoy conectado a la vid, de la vid está fluyendo vida. Y cuando esa vida que fluye de la vid hacia mí, en una forma normal y natural, yo manifiesto fruto. Y eso es lo que, por ejemplo, Jesús enseñó en Juan 15, cuando habla acerca de yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, pero el que lleva fruto, Él lo podará para que lleve más fruto. Y estamos hablando aquí en forma específica ahora de esa manifestación del Espíritu Santo a través de nuestra vida, que afecta, viene a impactar nuestro carácter, y cuando impacta nuestro carácter, pues lógicamente viene a impactar nuestra conducta, viene a impactar nuestro conocimiento, comportamiento, perdón, a impactar nuestro comportamiento, viene a impactar nuestras decisiones en forma directa. Es imposible mantener la vida de Dios en nosotros y que nuestras decisiones, nuestro comportamiento y nuestro carácter no sean impactados. Vamos a tratar de, en algunos minutos adicionales, tratar de ver el fruto del Espíritu. Como mencionamos, no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu, una forma singular, porque todos ellos conforman el fruto del Espíritu. Es igual que, por ejemplo, si tú coges una china naranja, va a tener la parte de afuera, va a tener la pulpa, va a tener las pepitas, va a tener distintas áreas, pero en fin de cuentas es solamente un fruto. Así pasa con el fruto del Espíritu, son distintas áreas, pero en última instancia es solamente el fruto del Espíritu. Y el primer componente del fruto del Espíritu es amor, y cuando se habla de amor se refiere al amor de Dios, el amor ágape. Todos sabemos, y si no lo digo rápidamente, en la Biblia hay 3 palabras que se traducen normalmente en distintos momentos por amor, y son 3 palabras que se utilizaban en el griego, en el idioma griego, y que se traducen por amor. La primera es eros, que se refiere, de ahí viene la palabra erótico, se refiere al amor carnal, por llamarlo de esa manera. Después la palabra fileo, que de ahí viene, ese es el amor que tienen amigos, el amor que tienen parientes. De ahí viene la palabra filial, y ese amor que es ya una categoría más fuerte de amor. El primero simplemente la atracción, tiene que ver con la atracción física principalmente. El segundo ya es una atracción que va más allá de lo físico, es una atracción filial. Pero entonces ágape es un amor es un amor divino, es el amor de Dios, es el amor en su mayor expresión. Dicho sea de paso, cuando el apóstol Pablo habla acerca de el amor en 1 Corintios 13, la palabra que está utilizando el apóstol Pablo es el amor ágape, agapao. Este es el amor que el apóstol Pablo está hablando en 1 Corintios 13. Y ahora el fruto del Espíritu, precisamente, que ese amor, que es el amor de Dios, Dios quiere mostrarlo en nosotros. Este no es un amor romántico, es un amor muy práctico. Es el amor de aquel que está en disposición de poner su vida por otro. Es un amor de aquel que está en disposición de ir un paso más allá. Es el amor de aquel que está en disposición de poner al hermano como superior a uno. Y ese es el amor
que el apóstol Pablo está hablando. Es una característica inequívoca del creyente. Es que ser una persona que se debe amar desinteresadamente. No es amor con interés, es amor desinteresado. Y esa es la primera parte del fruto del Espíritu. La segunda es gozo. Y la palabra que se utiliza en el original griego es la palabra chara. Chara es mucho más que alegría. Hay gente que tiene alegría. La alegría apela a las emociones. La alegría apela a mi estado de ánimo. La alegría apela a las circunstancias que me rodean. La alegría apela a sentimientos. Pero chara es mucho más que simple, sencillamente alegría. Es la capacidad de sentir una honda satisfacción y contentamiento aún en medio del dolor. Así que, primero, Dios quiere que en mí se manifieste su amor. Segundo, Dios quiere que yo aprenda a sentir satisfacción y que yo aprenda a vivir con contentamiento. El apóstol Pablo, escribiendo en un momento determinado en Filipenses, en el famoso versículo que todos conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es interesante porque conocemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero si lees unos versículos antes y unos versículos después, el apóstol Pablo dice, en todo he aprendido a contentarme. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque aprendí a contentarme. Si yo no aprendo a contentarme, si yo no aprendo a sentir satisfacción en medio de mi situación, no lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Solamente lo puede todo en Cristo que me fortalece el que ha aprendido a contentarse, cualquiera sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces dice el apóstol Pablo. Amén. Así que amor es la primera, la segunda, gozo, la tercera, paz. Y la palabra que se traduce por paz, eirene, es aquella característica que nos permite permanecer en quietud interna sin importar que estamos atravesando el valle de sombra de muerte, ya que sabemos que Dios escucha, está con nosotros. Es interesante, hace algunos años atrás estaba en Costa Rica y me pidieron que hablara acerca del tema de la paz, de paz, de creyente. Eso fue en la iglesia de don Álvaro. Y me puse a buscar mucho el diccionario, a ver definiciones de paz, y todas las definiciones. En diccionario busqué por internet, busqué no sé cuántos lugares. Todas las definiciones que encontraba de paz hacían referencia a la ausencia de algo. Ausencia de conflicto, ausencia de temor, ausencia de guerra, ausencia de dificultades, ausencia de... O sea, todas las definiciones cuando se estaba definiendo paz se definían por ausencia. Ausencia de. Pero cuando yo busco la Biblia, paz no es ausencia, sino paz es presencia. Es presencia de Dios. Por eso es que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. En el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa paz de Jesús, que es una paz distinta a la que el mundo da, es porque en el mundo paz es ausencia de, mientras que en el reino paz es presencia de Dios. Dios presente causa paz. Saber que Dios está presente en mi vida. Saber que Dios está presente en mis situaciones. Saber que Dios está presente en mis circunstancias. Saber que Dios está presente en mis momentos. Saber que Dios está presente es algo que debe llenarnos de paz. Amén. Aún en Getsemaní, Jesús tenía paz. Porque aún en Getsemaní, en el momento del dolor, en el huerto de la angustia, aún allí Dios
estaba presente. Así que la paz no depende de que haya ausencia de dolor, ausencia de conflicto, sino depende de que haya presencia de Dios. Y este es un elemento tan esencial en lo que es el fruto del Espíritu de nuestra vida. La próxima, entonces, me habla de paciencia. Algunas versiones de la Biblia, en vez de paciencia, traducen por longanimidad. Y la palabra que se utiliza en griego, macrotumia, significa literalmente la longura de ánimo, un ánimo alargado. Y cuando habla de esto, lo que quiere decir es una actitud que no se irrita fácilmente, sino que soporta la adversidad, manteniendo el mismo ánimo. Es la persona que puede mantener su ánimo por largo tiempo sin cambiar. Es la persona que no pierde los estribos. Es la persona que no se irrita fácilmente. Es la persona que no tiene, como diríamos, la mecha corta. No. Esta tiene la mecha larga. Y esa persona es la persona de longura de ánimo. Es una persona con paciencia. Y Dios lo que nos está diciendo es, yo quiero formar en ti el carácter de Cristo. Una de las cosas que quiero formar en ti es que aprendas a tener un ánimo largo. Es paciencia, longanimidad. Una de las cosas que va a crear y ofrecer en la vida es, escúchalo bien, estabilidad. Va a crear estabilidad en tu vida, va a crear estabilidad en mi vida. En la medida en que yo desarrollo y puedo permitir que ese fruto sea manifestado en mi vida, en esa medida, una de las cosas que va a crear es mucha estabilidad, porque no hay nada que cause más inestabilidad que tener un ánimo, que es un ánimo que hoy estoy contento, mañana estoy triste, hoy me estoy riendo, a los 5 minutos estoy llorando. Ese ánimo de esa manera es distinto a esta longura de ánimo que el apóstol Pablo está indicando que nosotros debemos tener como parte de lo que es el fruto del Espíritu de Dios en ti y en mí. Vamos a ver la próxima. Dice benignidad, la palabra griega chirtoste, nos habla de aquella conducta que es todo lo contrario a la dureza del trato. Abarca la cortesía, la consideración por otros, palabras suaves. Tiene que ver con esa actitud y esto es algo en que tenemos que orar. Muchas veces hemos sido formados de manera dura, de manera brusca, ya sea porque nuestros padres nos formaron así, por las circunstancias, por nuestros prejuicios, por nuestro dolor, por tantas cosas que podemos tener, por nuestros temores. Pero Dios desea formar en nosotros un carácter benigno. Y cuando estoy estudiando y encuentro estas áreas, así que digo, espérate, esto es un área en que yo personalmente necesito crecer tanto. Necesito crecer. Abarca cortesía, consideración por los otros, palabras suaves. Y es alguien que uno al ser confrontado por la palabra, uno dice, Señor, ser benigno no es simplemente yo soy bueno. No. Es mucho más que eso lo que Dios quiere. Dios quiere que yo sea una persona, me convierta en una persona cortés, que considera a los demás, que cuide cómo hablo, que no sea brusco en mis palabras. Y cuando está hablando de eso, pues, no sé a ti, pero a mí, de todas, créeme, la más que me golpeó fue esta. A mí personalmente, cuando estoy estudiando el tema, de todas, la más que duro que me dio es esta. Yo digo, Señor, estoy delante de ti, estoy delante de tu palabra, me estoy expuesto a ella y, como diría el salmista, en tu luz veremos la luz. Su luz viene y nos ilumina para que nosotros podamos ver y podamos ser confrontados por su palabra. Es la mejor forma de ser confrontados. Próxima, bondad. Bondad, sí, aquí es un carácter esencialmente bueno, mientras que benignidad nos habla sobre el trato, cómo me comporto. Bondad, que es la palabra
Agostosume nos habla sobre las intenciones de nuestro corazón. Aquí se fue a las intenciones. Entonces, es interesante porque Dios le interesan tus intenciones, pero también le interesa tu trato. Dios le interesa tu trato, pero también le interesan tus intenciones. Él quiere trabajar con ambas. Él quiere no solamente que yo sea una persona bondadosa, sino que yo sea benigno. Pero Dios dice, pero no solamente quiero que sea benigno, es que también quiero que sea bondadoso. Quiero que en tu exterior sea cortés, pero quiero que en tu interior tenga motivaciones e intenciones correctas. Quiero que en tu exterior tengas palabras suaves y sea considerado, pero quiero que en tu interior trate correctamente a la gente. ¡Wow! Gracias a Dios, vamos, esto es fruto del Espíritu. Yo sí tengo que hacer un esfuerzo donde yo acepto la voluntad de Dios y Dios me va a ayudar y Dios me va a dar la fuerza porque Dios me va a dar lo que necesito porque es fruto del Espíritu. No es el resultado de que ahora yo digo, lo que tengo que lograr. No, yo lo que tengo es que seguir sometiendo mi vida, seguir sometiendo mi carácter al Señor, seguir viviendo para Él. Y cuando terminemos vamos a hablar un poquito más de esto. Pero vamos a seguir fe. La palabra fe es pisti, y más que fe en el sentido de confianza en Dios, de acuerdo al contexto, se refiere a la fidelidad de nuestra relación con todos. Yo tener fe en mi relación, no es yo tener fe en Dios simplemente, sino yo tener fe en todos. Y hay algunas versiones que por eso lo han traducido por fidelidad. Fidelidad. Y es que en el contexto eso es lo más que está implicando. Es ese comportamiento donde yo no estoy faltando a la confianza de las personas. Debemos ser personas que somos fieles a los demás. Y desde esa perspectiva, que repito, muchas traducciones, vaya la redundancia, han traducido por fidelidad en este momento, con ese fruto del Espíritu. Mansedumbre. Prautes. Se dice que es la condición esencial del hombre que no se estima a sí mismo en nada, estando dispuesto a ceder ante las pretensiones de otro. ¡Wow! A ceder ante las pretensiones de otro. Algunas veces eso es difícil. Algunas veces queremos hacer valer nuestra justicia y nuestros derechos. Es que yo tengo derecho a... Pero la mansedumbre hace que yo voluntariamente estime. Eso no importa. No es fruto de la debilidad. No es eso. Una persona mansa no es un débil, sino es fruto de mi confianza en que Dios tiene todo bajo control. Ese es el fruto. Es mi confianza, una profunda confianza en que Dios tiene todo bajo control. Y como tengo esa profunda confianza en que Dios tiene todo bajo control, por eso soy manso. Amén. Templanza. Esta es la última de ellas. Ekrateia significa control de uno mismo. Es el poder de autoadministrarse de manera que las cosas no se salen del lugar en el que deben estar, sino que cada paso es dado con conciencia de lo que está ocurriendo. Es ese saber dónde estoy, lo que estoy haciendo, hacia dónde voy. Eso es templanza. Es interesante porque después que el apóstol Pablo está hablando acerca de las obras de la carne que son manifiestas y el fruto del Espíritu, entonces en el versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si mi vida es el resultado de mi relación con Dios, vamos a poner nuestra vida en práctica. Si estamos buscando la manifestación del Espíritu en nosotros, tenemos la responsabilidad de andar en el Espíritu. Y aquí volvemos un poco acerca de lo que es esfuerzo. Si hay un fruto que está en mí, pero entonces yo tengo que andar en el Espíritu.
no podemos satisfacer las obras de la carne. Tenemos que esforzarnos en la gracia que Dios nos da. Y este esforzar en la gracia que Dios nos da es extraordinario porque es un esfuerzo que, repito, es en la gracia, proviene de Él. Recordemos que la vida cristiana es el resultado del fruto de Dios en nosotros y el esforzarnos en la gracia. Vivamos continuamente disfrutando del fruto del Espíritu, sabiendo que porque estamos en la gracia, somos fuertes para vencer y vivir una vida de altura, que es la vida que Dios tiene para ti y la vida que Dios tiene para mí. Muchas bendiciones. Yo espero que de alguna manera esto que hemos compartido pueda beneficiarte en tu vida y pueda beneficiarnos en aquello que es el deseo y lo que está en el corazón de Dios, que es formar la imagen de Jesús en ti y en mí. Es ese fruto del Espíritu que Dios quiere crear en cada uno de nosotros, de manera tal que cada día nos parezcamos un poco más a Jesús. Bendiciones. Y Tamar, vamos entonces contigo.